Todo comenzó cuando mi esposa falleció. Fue hace 8 meses. Susan lo era todo para mí. Estábamos juntos desde la secundaria y fue amor a primera vista. Nos casamos después de graduarnos y pasamos 18 años juntos en completa felicidad. Yo trabajaba como escritor, buscando trabajo editando o escribiendo columnas, mientras que Susan trabajaba de recepcionista para una amiga de mi madre. Pasábamos mucho tiempo juntos. Mis días se basaban principalmente en esperar a que volviera a casa. Mi felicidad eran los momentos en que estábamos sentados juntos frente al televisor o acurrucados en la cama hablando de nuestro día. Nunca tuvimos hijos, aunque no fue porque no quisiéramos. Temía que me dejara cuando descubriera que era estéril, que había sufrido una lesión de pequeño. Pero ella simplemente sonrió y dijo que tendríamos que estar bien el uno con el otro. Nunca fue algo con lo que tuviéramos problemas. En lugar de hijos, nos prestamos toda nuestra atención. Viajábamos siempre que podíamos. Salíamos a comer a menudo, teníamos citas al menos una vez por semana y nos queríamos más que a nadie que conociéramos. Susan lo era todo para mí y yo esperaba hacer lo mismo para ella. Nunca me hizo dudarlo. Y esos 18 años fueron los más felices de mi vida. Sin embargo, no fueron suficientes. 1.000.000 de años no habrían bastado para estar con ella. Estaba escribiendo algo para un periódico que a Susan le gustaba leer cuando recibí una llamada. Esa mañana, antes de irse, me había mirado por encima del hombro, viéndome con amor mientras editaba el artículo de uno de sus escritores favoritos. Aparte de mí, claro. Quería leerlo cuando terminara, y le prometí que se lo dejaría ver cuando volviera a casa. También me habían invitado a escribir una columna, algo que podrían dejarme hacer más a menudo si tenía éxito, y justo estaba empezando a darle forma cuando decidí que era hora de tomarme un segundo café. La cafetera burbujeaba alegremente, llenando mi taza de ese manjar líquido, cuando sonó el teléfono. Pensé que podía ser Susan avisándome que había llegado al trabajo, y por poco no contesté al ver que era un número desconocido. Las llamadas de empresas a mi teléfono habían sido algo molestas últimamente, y lo último que quería era otra conversación con alguien que quisiera venderme paneles solares o extender la garantía de mi coche. Pero resultó ser la policía. Había ocurrido un accidente. Ella había perdido la vida rápidamente, probablemente al instante, y no había sentido ningún dolor. Me dieron las condolencias. Mi taza se rompió al caer al suelo, empapándome los pies de café caliente mientras me agarraba de la barra de la cocina. Necesité mucho apoyo los próximos meses. Estaba hecho un desastre. Mi esposa lo había sido todo para mí y ahora de pronto estaba solo. Ni siquiera pude entrar a nuestro cuarto durante las 2 primeras semanas. Todo el lugar olía a ella. Sus fotos estaban por todas partes y esos días dormía en el sofá. Ni siquiera entré a buscar mi traje negro. Simplemente compré otro nuevo para el funeral. El velorio fue simple. Ninguno de los dos tenía muchos amigos ni familiares, pero los pocos que teníamos me apoyaron mucho y lamentaron la pérdida de una mujer tan querida. La enterramos en Mountain Hills, un cementerio no muy lejos de la casa, y después de que la sepultaran, me quedé ahí, tratando de decidir qué hacer. Seguía sentado cuando los de la funeraria fueron a recoger las sillas. El sol se ponía detrás de mí mientras observaba el agujero en el suelo donde yacía mi esposa. Siento mucho su pérdida, señor, pero ya tenemos que guardar todo. Me levanté, conduje a casa y me senté en el sofá. Cuando salió el sol, seguía sentado ahí. Esto se convirtió en mi nueva rutina. Los 2 meses siguientes fueron algo borrosos, la verdad. Cuando estaba cansado, dormía. Cuando tenía hambre, comía. Cuando tenía que ir al baño, iba. La verdad es que no salía de casa a menos que fuera imprescindible. Y cuando salía, caminaba.
Después de eso comencé a sentirme inseguro de los coches, y aún no me siento cómodo viajando en nada con ruedas. Los paseos probablemente me podrían haber hecho bien, pero estaba tan perdido en ese momento de mi vida. Ella lo había sido todo para mí, mi mundo entero, y simplemente no sabía cómo arreglármela sin ella. No trabajaba, y mis contratos se fueron acabando. Tampoco estaba trabajando en mis libros y había caído en un profundo hoyo. Si algo no me hubiera sacado de ahí, probablemente me habría consumido en ese mismo instante. Pero por suerte, algo terminó haciéndolo. De pronto, comenzaron a aparecer regalos en mi puerta. El primero llegó el día de San Valentín, y ahora sé que no fue casualidad. Salí por la noche a revisar el correo, y ahí estaba en la entrada. Casi lo piso, y habría sido una pena porque alguien había dejado mis flores favoritas. Había un ramo de flores, una caja de esas trufas de chocolate negro que Susan siempre me compraba y una tarjeta. Me quedé atónito por un momento sin poder creer lo que estaba viendo. Eran el tipo de cosas que ella hacía y esperaba que apareciera de un salto por la esquina de la casa y me sorprendiera. Susan no era muy grande ni pequeña, pero le gustaba asustar a la gente. Como los minutos pasaban y no parecía que apareciera para asustarme, recogí las cosas y las llevé dentro. Metí las flores en agua y puse los bombones en la mesa. Abrí la tarjeta que tenían y me topé con una bastante genérica. La abrí para ver quién había enviado esto. Solté un bufido al leerla, preguntándome de quién habría sido la brillante idea de esta broma. Pero dentro de mí me había hecho sentir bien. De tu admiradora secreta. Estaba escrito dentro con una letra fina. Mientras comía los bombones, sentí que se me saltaban las lágrimas sin querer. El sabor, el olor, todo me recordaba a los San Valentines pasados. Nos sentábamos para ver una película, acurrucados juntos en el sofá, mientras ella comía sus Ferrero y yo mis trufas de chocolate. A veces intercambiábamos unos cuantos, y ahora deseaba poder ver cómo se le iluminaban los ojos al entregarle uno de mis dulces. Me desparramé en el sofá un poco más tarde, pero mis sueños fueron un poco más alegres esa noche. Después de eso, empezaron a llegarme más regalos que ella me había hecho antes. La comida de mi restaurante chino favorito, dulces y libros de escritores que me gustaban. Una vez incluso me habían llevado la deliciosa comida de mariscos de Sir Crabbingstones, y ya iba por la mitad de la comida cuando me di cuenta de que ese día era mi aniversario de bodas con Susan. Esperé a terminar antes de comenzar a llorar, pero las lágrimas comenzaron a salir. Nunca me pregunté el porqué de estos regalos, y tampoco me molestaban realmente. Supuse que eran de amigos o de las chicas de la oficina donde ella había trabajado. Su dedicación para hacerme sentir bien era conmovedora. Mi esposa debió de hablarles mucho de mí como para que supieran mis cosas favoritas. Y sinceramente, me alegraba tener un respiro de la tristeza. Cada uno de estos regalos me alegraba el día poco a poco, y el dolor se aliviaba con cada nuevo paquete. De repente volví a escribir. De pronto tuve la energía para contactar con mis viejos contactos e intentar volver a trabajar. Corría por las noches, lavaba la ropa, los platos y sentía que estaba mejorando. Los regalos eran lindos, pero fue lo demás lo que empezó a hacer que me preguntara si esto era normal. A veces me despertaba y me encontraba con la ropa doblada o los platos lavados, y no recordaba haberlo hecho. Otras veces eran cosas más sencillas, fáciles de explicar, pero no por ello menos extrañas. Una manta cubriéndome cuando no recordaba taparme. Una almohada debajo de mi cabeza cuando, al dormir en el sofá, las dejaba en la cama. A veces
al despertarme un poco por la noche, me parecía ver sombras moviéndose en mi casa. A veces me incorporaba con la sala bañada por la luz de la televisión que había olvidado apagar y miraba a mi alrededor buscando el origen del movimiento, sin encontrar nada. Era extraño, pero pensé que probablemente era solo mi imaginación. Había pasado por mucho últimamente, así que era de esperar que tuviera algunas alucinaciones por la falta de sueño. Fue mientras corría cuando finalmente descubrí la identidad de mi admiradora secreta. Subía por el pasillo, resoplando un poco después de haber recorrido más de lo habitual, cuando vi a alguien dejando algo afuera de mi puerta. Tuve que agarrarme a la pared un momento al verla, porque pensé que podría ser mi esposa. Era bajita, un poco recordeta, con el pelo castaño corto. Vestía normal, pantalones de mezclilla y camiseta, junto con unas zapatillas altas que también eran algo que le gustaba a mi esposa. De espaldas, se parecía mucho a ella, excepto por el pelo. Mi esposa siempre había hablado de cortárselo, pero le gustaba demasiado usar coletas y trenzas como para dejárselo demasiado corto. Esta mujer estaba encorvada, dejándome comida o algo, y cuando pregunté quién era, la figura de su cuerpo se tensó. Sin embargo, cuando se giró, me di cuenta de que no me había equivocado. La mujer se parecía a mi esposa, pero su rostro era diferente. Podrían haber sido hermanas, pero definitivamente había diferencias sutiles. Su nariz era más redonda, su rostro menos fino y tenía una figura menos corpulenta. Empecé a preguntarme si sería una prima de ella o algo así, pero no se me ocurría nadie de la familia de Susan que se le pareciera mucho. ¡Ay, Dios mío!, dijo algo avergonzada. Creo que me atrapaste. Perdona por ser tan misteriosa. Solo no quería arruinar tu duelo. Fui amiga de tu esposa. Me llamo Anne. Me ofreció la mano para estrecharla y probablemente me vi muy inseguro mientras la aceptaba. Le dije que la próxima vez llamara a la puerta, que entrara a cenar conmigo, y aceptó. Así empezó nuestra extraña amistad. Anne era justo la compañía que necesitaba. Pasábamos 2 o 3 noches a la semana en mi sala. Algunos de ustedes levantarán la ceja ante esto, pero nunca fue más que charla. Anne lloraba tanto como yo, los dos recordando a Susan y lo que había significado para nosotros. Resultó que Anne conocía a Susan desde mucho antes que yo. Eran amigas desde niñas, y Anne me contaba los primeros años de Susan de una forma que las hacía parecer hermanas. Cuanto más me contaba, más me preguntaba por qué nunca había oído hablar de ella. Si Susan conocía a Anne desde que eran pequeñas, ¿por qué era la primera vez que nos veíamos? Muchas de sus historias de ella eran cosas que ya había oído antes, así que encajaban, por lo que cualquier duda pronto se desvaneció mientras pasábamos las tardes recordándola. A veces me abrazaba mientras lloraba, a veces yo la abrazaba. Era agradable tener a alguien ahí en mi dolor. Acababa de terminar de contar una historia graciosa de cómo Susan se había cortado el pelo muy corto y se había hecho algo parecido a un mulet antes de rapárselo por completo, luciendo como un duendecillo, cuando de repente se echó a llorar. Su llanto era profundo. Los sollozos la atormentaban, y cuando me acerqué para abrazarla, apretó su cara contra mi pecho. Lo siento, dijo entre sollozos. Pero la extraño muchísimo. La abracé esa noche mientras lloraba, y creo que fue entonces cuando empecé a enamorarme de ella. Me sentía fatal, pero no pude evitarlo. Se parecía tanto a Susan. Incluso su voz me recordaba un poco a ella. No quería seguir adelante. Aún estaba intentando procesar qué hacer, pero
Anne me había ayudado mucho y tenía la sensación de que también le hacía bien ser esa persona para mí. De repente, comenzó a venir a mi casa todas las noches, trayendo comida o vino, y pasábamos las tardes juntos. No parecía molestarle que yo nunca quisiera salir de casa, ni le importaba que yo no cocinara. Pero cuanto más tiempo llevaba en mi vida, más cambiaba todo. De repente, empecé a prestar más atención a mi ropa. Escribí columnas para revistas online y comencé a vender mis cuentos de nuevo. Estaba cocinando en lugar de pedir comida para llevar y sentía que todo estaba mejorando. Anne también me apoyaba mucho, animándome a mejorar. Y fue entonces cuando empecé a notar que algo no encajaba en ella. Algo que debía haber notado antes. Anne solo venía al anochecer y no la veía durante el día. Decía que tenía un trabajo muy exigente, pero cambiaba de tema cada vez que le preguntaba. Anne siempre se iba antes del amanecer, o incluso mucho antes de eso. Anne no quería quedarse en casa. Quería su propio espacio, algo que yo podía respetar. Estas cosas por sí solas no me parecían tan extrañas, pero en conjunto me despertaron la curiosidad. También empecé a preguntarme por qué Susan nunca había hablado de Anne. Era algo que siempre me había rondado la cabeza. Pero ahora la idea era persistente. Si eran tan cercanas, ¿por qué nunca la había conocido? Si eran amigas desde la infancia, ¿por qué no había estado en nuestra boda? Fiestas, viajes, reuniones de gente que habíamos atraído a nuestro alrededor, y Anne nunca había estado en ninguna. Le pregunté a Anne aquella noche, pero ella le restó importancia, diciéndome que debía de haberla visto en esas ocasiones. Estuve en todas las reuniones que organizaron. Estuve en su boda, en el funeral. He estado con ustedes en todo momento. Me hizo pensar que me estaba volviendo loco, pero no recordaba haberla visto antes de aquella noche de hacía 2 meses. Pensé en revisar fotos antiguas, pero ninguno de los dos habíamos fotografiado nunca a la gente directamente. Guardábamos nuestros recuerdos en casa, no en los celulares, aunque seguía siendo un poco difícil para mí revisarlos. Dudaba en mencionarlo delante de ella también porque no quería que sintiera que dudaba de lo que me decía. Anne se había vuelto muy importante para mí y no quería volver a sentarme en el sofá sumido en mi depresión cada noche de mi vida. Eso fue hasta que vi algo que no debía. Habíamos estado viendo una película en el sofá, algo que Susan y yo habíamos hecho 1000 veces, y me quedé dormido casi al final. Apoyé mi cabeza sobre Anne, y si es que le había molestado, no se quejó. No sé cuánto tiempo estuvimos así, los dos juntos en el sofá, pero cuando se levantó para irse, me desperté medio dormido mientras murmuraba algo sobre verla más tarde. No respondió, lo que pensé que significaba que no me había oído. Pero al abrir los ojos un poco más, vi algo que me dejó paralizado. Una sombra negra estaba de pie en la puerta, de espaldas a mí, preparándose para salir a la calle en medio de la penumbra. La criatura parecía ser de alquitrán. Su forma era más una silueta femenina que una mujer de verdad. Estaba de espaldas a mí, pero cuando respiré con fuerza y me caí del sofá, se giró para ver qué había pasado. Estaba en el suelo, respirando con dificultad e intentando encontrar el aliento suficiente para gritar, cuando la criatura se inclinó frente a mí y habló con la voz de Anne. Está bien, todo está bien. No quería que te enteraras así, pero supongo que era inevitable. No podía recuperar el aliento. Solo miraba a la cosa que hablaba con la voz de Anne, intentando encontrarle sentido a todo esto. ¿Qué demonios estaba pasando?
En mi cabeza me preguntaba si Ann era una especie de acosadora o una rara que solo fingía conocer a mi esposa, pero esto superaba por completo mis expectativas. ¿Qué es? ¿Quién? Miró la puerta corrediza de mi apartamento, notando que el sol empezaba a asomarse. No tengo tiempo ahora, pero por favor escucha. Tienes que confiar en que nunca te haría daño. Te explicaré lo que pasa más tarde. Algunas respuestas podrían no tener mucho sentido, pero te prometo que te contaré todo. Espera esta noche a que termine y te contaré lo que pueda. ¿Puedes hacer eso? Asentí y ella asintió lentamente. Se giró y caminó hacia la puerta, pero se dio la vuelta justo antes de cruzarla. Sigo siendo Ann. Sigo siendo la persona que has conocido durante los últimos meses. Tenlo en cuenta. Entonces salió por la puerta y me dejó ahí, tirado en el suelo de mi sala. Estuve hecho un desastre todo el día. No entendía nada. Solo sabía que alguien a quien había llegado a ser muy cercano se había convertido en un monstruo sin rasgos distintivos ante mis ojos. Intenté convencerme a lo largo del día de que todo había sido un sueño y que seguía soñando, pero cuanto más avanzaba el día, más tenía que aceptar que no lo era. Eso significaba que fuera lo que fuera, volvería esta noche y tendría que tomar una decisión cuando llegara. ¿La dejaría entrar? ¿O le diría que se fuera y así perdería a Ann para siempre? Mientras por fin se acercaba el momento, la noche se había apoderado de la casa. Miré por la mirilla y vi a la misma Ann de siempre frente a mi puerta. Al abrirle la puerta, respiró aliviada y me preguntó si podía entrar. La dejé pasar pensando que si la criatura hubiera querido hacerme daño, ya lo habría hecho. Ok. Dijo, sin sentarse mientras paseaba por la sala. Sé que probablemente tengas un montón de preguntas, pero déjame contarte mi versión antes de que saques conclusiones precipitadas. Respiró hondo, centrándose mientras intentaba encontrar por dónde empezar. Nunca te mentí. He estado con tu esposa durante muchísimo tiempo. De hecho, he estado con ella desde que nació. Susan y yo hemos ido juntas a todas partes, hasta el día en que la enterraron. Yo... Hizo una pausa sin saber cómo decirlo. Soy la sombra de Susan. La miré con los ojos entrecerrados, sin saber muy bien qué pensar de eso. Cuando tu esposa murió, me reasignaron a otra persona. Alguien nuevo. Alguien muy nuevo. Pero yo aún te recordaba. Me preguntaba cómo estabas y qué estarías haciendo. Esperaba que estuvieras bien. Y mientras esta personita dormía la siesta y descansaba, supe que tenía que asegurarme de que estuvieras bien. Tenía que quedarme con mi nueva personita durante el día, cuando las sombras son más visibles. Pero por la noche tenía más libertad. Los bebés no se mueven tanto como uno podría pensar. Y con la hora de dormir a las 7 tenía mucho tiempo libre. Por eso salía antes de las 5, cuando sale el sol, y volvía por la noche para poder verte. Se detuvo, mirándome expectante, pero mi mente no estaba preparada para todo esto. Entonces, ¿eres la sombra de Susan? ¿Cómo es eso? Se encogió de hombros. Las sombras son parte de la gente, pero una vez muertos ya no nos necesitan. He estado con Susan desde el principio, desde que te conoció, y me enamoré de ti junto con ella. Necesitaba saber que estabas a salvo, saber que no te habías rendido. Así que empecé a volver a nuestra antigua casa y te encontré sufriendo. Comencé a dejarte regalos para animarte, pequeñas cosas para que supieras que aún eras amado. Pero me descuidé. Dejé que me vieras, pero supongo que al final fue algo bueno.
Resultó que yo también estaba sufriendo. Extrañaba a Susan. La extrañaba más que ninguna de las personas con las que había estado antes. Y hablar contigo me ayudó a superarla. Igual que a ti. Al final nos ayudamos mutuamente. Y eso era lo que ambos necesitábamos. Nos volvimos en lo que el otro necesitaba. Y agradezco que me encontraras ese día. Tenía preguntas, muchas, pero la que se me quedó grabada en la mente parecía la más obvia. Si tienes a alguien nuevo a quien le tomarás cariño, ¿eso significa que tarde o temprano tendrás que irte? Asintió lentamente, con la idea fija en que esperaba que no pasara eso pronto. Tarde o temprano. A medida que la persona que me han asignado crezca, me necesitará más que solo durante el día. Puede que tenga que estar con ella cada vez más a menudo por la noche, y eso a la larga significará menos tiempo contigo. Quiero estar aquí para ti, pero tampoco quiero impedir que sigas adelante. Tienes que superarla, superarme a mí, y finalmente volver a la vida como la conocías. Te lo mereces. Mereces ser feliz. Sentí las lágrimas resbalando por mi rostro. ¿Te quedarás conmigo todo lo que puedas? Pregunté. Ella asintió sonriendo. Lo haré. Me encantaría. Eso fue hace 6 meses. La niña de la que se ha vuelto su sombra, Anne, está empezando a moverse más. Y Anne está contenta por eso. No cree que pase mucho tiempo antes de que pueda caminar, pero promete que seguirá viniendo a verme por un tiempo. Algún día puede que decida que las noches sean para salir o trabajar, pero por ahora sigue dando vueltas en su cuna antes de que se ponga el sol. Y eso es bueno. No sé cuánto tiempo tendré a mi Anne, pero sé que nunca será suficiente. Incluso mientras escribo esto, sé que llegará un momento en que sus visitas serán cada vez menos frecuentes. Y sé que eso también estará bien. Tuve a Susan durante 18 maravillosos años y tomaré el tiempo que me quede con su sombra como un regalo. Muchas gracias por ver y escuchar esta historia. Tus likes y comentarios son muy importantes para mí, así que no dudes en escribirme. Me puedes seguir en todas mis redes sociales como Damita de Blanco. También me puedes escuchar en tus plataformas de podcast preferido. Comparte para que más amantes del terror se unan a esta gran familia. Enfrentando tus miedos, yo soy la Dama.